¿Qué tal, familia? ¿Cómo andamos? ¿Cómo llevamos los test? Son duros, ¿eh? Muy bien. Ya sabéis, finalidad no es aprobar la oposición. Finalidad es ser buen funcionario, buena funcionaria, ¿eh? Para que cuando yo vaya a una seguridad social, a una agencia tributaria, a una policía, a un ayuntamiento, a una corporación local, a una comunidad autónoma a realizar una gestión administrativa o de otra índole en el que necesite del servicio de un funcionario o una funcionaria, pues se me dé un buen servicio. Y lo mismo a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro amigo, a vuestra amiga, a cualquier persona que necesite un buen servicio administrativo, es lo que necesita la, o sea, todos los ciudadanos y ciudadanas. Hay muchos buenos y buenas funcionarios. Ya sabéis, no consiste en aprenderse la ley, la Constitución española de memoria y con trucos, 50.000 trucos para aprobar. No significa. Significa aprender. Una buena base y luego seguir aprendiendo continuamente en vuestros puestos de trabajo. Hoy vamos a hacer un tutorial relativo al artículo 9 de la Constitución española. Como complemento a las clases presenciales virtuales sobre este artículo que se están dando, pues vamos a hacer una introducción, un tutorial que se cuelga en la plataforma a vuestra disposición. Generalmente los tutoriales los estoy haciendo sobre el primer artículo que encabeza el título en cuestión, pero esta vez voy a hacer una excepción. El título 9 lo encabeza el artículo 159, título 9 trata del Tribunal Constitucional, lo encabeza el artículo 159 que habla de la composición del Tribunal Constitucional, de los miembros, la condición de miembro y todo eso. Pero, sin embargo, hoy este tutorial nos vamos a centrar en el artículo 161 que trabaja las funciones del Tribunal Constitucional. Entonces lo veo un poquito más interesante a efectos del tutorial. Obviamente la presencial virtual pues se hablará de la composición y bueno, y de los artículos de este título importantísimo, como todos los títulos de la Constitución española, no solamente para ser funcionario o funcionaria, sino como ciudadanos y ciudadanas también deberíamos de leernos tranquilamente la Constitución española, ¿no? No solamente escuchar lo que nos dice el tertuliano de turno, ¿no? Sino también leer lo que nosotros leerlo, ¿no? La Constitución. Pero por supuesto un funcionario o una funcionaria pues por su puesto de trabajo generalmente necesitan siempre tener la normativa, el ordenamiento jurídico general presente y luego el ordenamiento jurídico en específico dependiendo de su función administrativa. Por tanto, el tutorial de este título 9 nos vamos a centrar en el artículo 161 que trata de las funciones. Tenemos funciones, bien. Bien. Vamos a leer el artículo 161. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley interpretada por la jurisprudencia afectará a esta norma, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada, es decir, si se ha juzgado conforme a la norma que en determinado momento se cataloga se declara inconstitucional, lo anterior ya está juzgado, ¿correcto? B. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referido en el artículo 53.2,
que os recuerdo el artículo 53.2 nos dice, está dentro del capítulo cuarto de la garantía de las libertades y derechos fundamentales, dentro del título primero, nos dice: cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado, bla, bla, todo eso, ¿no? Entonces, el B dice: del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2 de esta Constitución en los casos y formas que se establezcan. De los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas o de los de estas entre sí. De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas. 2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas. ¿Os recuerda esto algo que ya hemos visto? La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el tribunal en su caso deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses. Por tanto, la norma que desarrolla con todo detalle este artículo es la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Lo tenéis en los recursos, la tenéis linkeada en los recursos complementarios. Esta norma, esta ley orgánica, ha procedido a añadir a las competencias previstas en aquel otras que el legislador ha considerado necesarias para cerrar este sistema de jurisdicción constitucional español, ¿no? Así, en el artículo 2 de la ley orgánica antes referenciada, pues determina los casos y la forma en que conocerá el Tribunal Constitucional del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, del recurso de amparo por violación de derechos y libertades públicos, de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas, de los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado, de la declaración sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales, del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto del artículo 79 de la ley, de esta ley orgánica, de las impugnaciones previstas en el artículo 171 de la Constitución, de la verificación de los nombramientos de los magistrados del propio Tribunal Constitucional para juzgar si los mismos reúnen los requisitos requeridos por la Constitución y la ley orgánica, y de las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes orgánicas, ¿no? Existe, por tanto, una pluralidad de leyes que o bien atribuyen nuevas competencias al Tribunal Constitucional o bien explicitan la posibilidad de interponer recursos de amparo. Todo ello al abrigo del punto final que hemos visto, cuando dice de las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas, ¿correcto? Entiende la doctrina que he consultado que la atribución más clásica de las que recibe el Tribunal Constitucional en este artículo es, pues, la de control de la constitucionalidad de las leyes. Entonces, procurar quedaros con control de la constitucionalidad de las leyes. Es decir, una de las funciones clásicas del Tribunal Constitucional que se le atribuye es el control de la constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico español, ¿no? Se opta en la Constitución española por el modelo de jurisdicción constitucional concentrada, europea o kelseniana, frente al difuso a la difusa jurisdicción constitucional, por ejemplo, norteamericana.
si bien con la matización de que al lado del control abstracto o directo, que por ejemplo puede estar conformado a la hora del recurso de inconstitucionalidad, que ya lo veremos, se introducen mecanismos de control como más concretos. Por ejemplo, la cuestión de inconstitucionalidad, que también la veremos, ¿no? En cuanto al recurso de amparo, se constituye como una vía especial de protección de los derechos fundamentales, que es una característica peculiar del Tribunal Constitucional Español. Pues aunque existen muchos países, otros países, Alemania, por ejemplo, este recurso de amparo, no son pocos los países que no poseen este tema. Por ejemplo, Italia y Francia, por poner unos ejemplos más cerca. Los conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades autónomas y entre estas entre sí son una atribución también lógica en un tribunal constitucional en un Estado compuesto como es el Estado español, ¿no? Y este órgano ha desarrollado una labor, entiende la doctrina, que ha desarrollado una labor importantísima, ¿no? A través de ellos, para ir perfilando las decisiones básicas de los padres de la Constitución, de manera que no puede entenderse nuestro Estado autonómico sin tener presente la jurisprudencia constitucional en estas materias, ¿no? El Tribunal Constitucional aparece aquí como protector de la forma de Estado desde el punto de vista territorial y de la autonomía política de las comunidades autónomas. El parámetro de resolución de los conflictos lo integran la Constitución, los estatutos de autonomía y las leyes orgánicas y ordinarias que delimitan las respectivas competencias. Se trata de una atribución cualitativamente importante, ¿no? Aunque haya disminuido en la actualidad el número de conflictos, ¿no? Pues bueno, familia, espero que esta introducción a este importante título 9 de la Constitución Española, que trata del Tribunal Constitucional. Sabéis que algún que otro partido político no ve claro la función aquí en España, no ve claro la función del Tribunal Constitucional y aboga, es una opinión subjetiva, aboga por o bien eliminarlo o bien reducir sustancialmente sus funciones. Y algunas de estas funciones, pues, entiende que debería de asumirla el Tribunal Supremo, que ya hablaremos un poquito del Tribunal Supremo en el apartado correspondiente. Pero con esta información y con la que demos en la clase presencial, pues seguro vaya a tener una visión de conjunto interesante como refuerzo a vuestro estudio. Familia, nos vemos en el siguiente